Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajero por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El escándalo de la cruz evidentemente empezó a mover las aguas desde antes del mismo misterio de la pasión muerte de nuestro Señor Jesús. Evidentemente Jesús tenía conciencia de su condición divina que apremiaba su condición humana y que le pedía justamente esa entrega, ese sacrificio, y al mismo tiempo su condición humana se había ido preparando y había ido preparando a sus discípulos por ese gran, terrible momento del misterio de la cruz. Claro, nadie está preparado para vivir el martirio, nadie está preparado para un sacrificio a menos que lo mueva un gran amor. Y eso es lo que el Señor tenía por dentro, un gran amor. Y por eso ese versículo de San Lucas nos ayuda mucho a comprender cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo. Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Es el amor que lo mueve y que le da el conocimiento no del futuro, sino la realización plena de ese amor que lo movía por dentro y que desde el misterio de su propia condición divina humana había sido y es y será siempre el motivo y la razón principal de su presencia entre nosotros, de su relación con el Padre y con el Espíritu. Una realidad profundamente divina y humana. Jesús tenía un conocimiento no solo por ser el Hijo de Dios, sino también porque humanamente había ido construido lentamente todo lo que fue el progresivo ambiente que lo fue llevando al proceso y a la confrontación con los poderes públicos y religiosos para poder él no justificarse a sí mismo, sino para él entregarse a sí mismo. Es allí donde vemos el camino de Jesús, un camino oblativo totalmente en el amor, en la misericordia, en la caridad, en la compasión de querernos salvar. Y por eso Él toma firmemente esa determinación, es un acto de su voluntad plena. No lo está haciendo porque está obligado, no lo está haciendo solo porque el Padre lo envió, no solo lo está haciendo porque Él sentía compasión por nosotros, sino por esa vivencia en el amor divino que se realizaba humanamente y que necesitaba el desemboque, la plenitud, la floración, la fructificación, la maduración de ese amor con ese gesto total de sí mismo. Y por eso él toma esa determinación de subir y emprender el viaje a Jerusalén. Eso obviamente implicaba justamente el punto final de todo un proceso que había empezado en Galilea. Y es interesante que Jesús, además de todo, envió mensajeros por delante de ellos. Y para poder, claro, a lo largo del viaje tener posada y tener donde llegar y comer, porque no era un viaje que se hacía en 5 minutos ni en una jornadita, sino que eso implicaba un tiempo.
Y ahí vemos justamente que los habitantes de esa aldea, sabiendo que él iba a subir a Jerusalén y que se iba a enfrentar justamente a algo terrible con respecto a las autoridades, por miedo a la autoridad, por miedo a la cruz, no lo quisieron recibir. Ahí donde nosotros vemos lo que muchas veces nosotros por miedo a la cruz no queremos recibir a Cristo en nuestra vida, no queremos darle alojamiento porque sabemos que el camino de Cristo y el seguimiento que Él nos pide es un seguimiento hasta el final, dándolo todo, sin ninguna reserva, sin ninguna prudencia que vaya más allá del deseo profundo de un auténtico sacrificio. El sacrificio implica una totalidad de la persona. El sacrificio implica una plenitud de la persona. Y por eso el amor unido al sacrificio tiene un valor que eleva la dignidad de la persona. Y aunque sea una persona de condición humilde y sencilla, el amor sacrificial lo transforma en una persona plena, en una persona auténtica cada vez más que va dando paso hacia eso. ¿Quién de nosotros es capaz de asumir un camino de su vida a Jerusalén, entendiéndolo como el camino a la cruz, de una manera consciente y voluntaria? Somos humanos, somos frágiles, somos débiles y por eso entonces tenemos la tendencia a actuar como los discípulos. Señor, le vamos a ordenar que desde el cielo caiga fuego sobre esta aldea para castigarlo, ¿no? Un ejercicio del poder. El castigo de Dios no consiste en la reprimenda, sino el castigo de Dios justamente consiste en el dejar al hombre a su propia condición cuando el hombre se niega de seguirle. Y aún así, dentro de ese castigo no hay un abandono, sino todo lo contrario, porque dentro de ese castigo el Padre castigó a sí mismo permitiendo el sacrificio del Hijo. El Hijo se castigó a sí mismo, abriendo su vida para la salvación de nosotros. Pero repito, un castigo de misericordia, un castigo no como penalización, sino un castigo como un total darse completamente al misterio de Dios. Qué increíble la forma como el Señor nos fue hablando y cómo le fue hablando a sus discípulos y cómo todavía nos va pidiendo que nosotros no tomemos reprimenda, sino que la ley del amor que lo movió, que es el perdón y la reconciliación, sea para nosotros también razón para poder realizar apostolado, misiones, servicio, pero no con actitudes de cobrársela o de reprimendas o de a ver quién manda a quién, sino en un sentido de total entrega al otro, porque la esencia del amor es no yo mismo, sino el otro, que es la razón de yo mismo, y el otro es Cristo también presente en cada prójimo que tenemos y presente en nosotros mismos. Es una liberación, es una libertad. El amor verdadero nos libera, el sacrificio verdadero nos libera, nos da alegría. El sacrificio verdadero en nombre de Cristo, en nombre de todo lo demás, tiene un significado profundo para la persona. Es un factor de maduración plena que entonces permite al Espíritu Santo su plena actitud en esa persona y entonces esa persona queda cada vez más santificada en la medida que va dando paso. El Espíritu pulsaba en Cristo para que Él siguiera caminando y subiendo y dando lo mejor de sí mismo para la salvación de nosotros. Tengamos también nosotros la firmeza de seguir a Cristo en el camino hasta el final. Amén.